Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, muchas gracias por acompañarnos. En nuestro programa de hoy nos vamos a dedicar a un tema que usted lo habrá escuchado seguramente varias veces. Se habla de cambio climático. ¿En qué consiste? Lo primero que uno piensa es la lluvia, el calor y una cantidad de otras cosas que nos afectan diariamente. Pero todo eso tiene una explicación mucho más amplia y una explicación que además genera un compromiso y un estudio a fondo de las causas por las que se produce este cambio climático. Por eso hemos invitado a la abogada Ethel Estigarribia. Ella es directora de la Oficina Nacional de Cambio Climático de la SEAMA, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, abogada? Muy bien, bienvenida, muchas gracias y muy agradecida por la invitación, señor. Al contrario, nosotros le agradecemos que nos venga a explicar todo esto porque de repente se habla del fenómeno del niño, del fenómeno de la niña, que llueve, que no llueve, que llueve demasiado. Sí. Pero ese es un enfoque muy puntual, ¿verdad? El Así país es. tiene, por lo que estaba leyendo recién, un plan nacional sobre el cambio climático. ¿Nos puede explicar en qué consiste? Efectivamente, señor Cristian. El Paraguay, como Estado parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se constituye en un Estado parte dentro del Concierto de Naciones. Nosotros estamos estableciendo políticas mediante el cual establecemos acciones contra los efectos del cambio climático y acciones que nos permitan adaptarnos a los efectos nocivos del cambio climático. La República del Paraguay cuenta con una política nacional de cambio climático enmarcado dentro de nuestros planes de desarrollo. También tenemos una estrategia nacional de mitigación y hace exactamente 15 días contamos con una estrategia nacional de adaptación al cambio climático, que es prioridad en la República del Paraguay adaptarnos al cambio climático, teniendo en cuenta que somos un país especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Cuando hablamos del cambio climático siempre nos preguntamos qué implica ello y justamente eso son alteraciones al clima, al sistema climático, y esas alteraciones se pueden dar a través de aumentos o bajas de temperatura. Hay una alteración en la temperatura, como asimismo también hay alteraciones en las precipitaciones. Por tanto, nosotros debemos prestar especial importancia a ello, teniendo en cuenta que nosotros como país exportador, como país en donde la producción primaria es de relevancia para nuestra economía, el clima puede afectar a nuestro sistema de producción. Es más, afectan a nuestro sistema de producción. Por tanto, debemos considerar al cambio climático como un factor de relevancia e importancia dentro de nuestras políticas públicas. ¿De qué manera ha venido influyendo la manera como hacemos agricultura, cómo trabajamos los bosques, cómo criamos ganado, en esto que se da a llamar cambio climático? Bueno, nuestra República del Paraguay, según nuestro Plan Nacional de Desarrollo, ocupa el lugar 162 entre los países emisores. Es decir, somos un país que emite relativamente poco, pero los efectos del cambio climático no conocen de fronteras, por tanto, nos afectan las alteraciones en temperatura y precipitación. Por tanto, cuando hablamos de qué manera nosotros podemos ayudar o de qué manera podemos accionar contra esos efectos, y más aún cuando estamos hablando de una población económica, los pequeños productores son los más afectados dentro de nuestra población, teniendo en cuenta que el cambio climático, aparte de los efectos adversos, tenemos otro punto de inflexión, que es la capacidad de respuesta. Nuestra capacidad de respuesta es limitada. Nuestra capacidad de respuesta muchas veces de repente es nula, teniendo en cuenta las condiciones económicas, teniendo en cuenta las condiciones políticas o sociales, que es característico en los países en vía de desarrollo. Ahora, hay 5 o 6 países que son responsables de las emisiones, casi un 60% de los gases de efecto invernadero que producen todas estas alteraciones, que son Estados Unidos, China,
India. Unión Europea, India, Brasil también. Sí. Ellos nos envían todo eso acá. ¿Cómo hacemos para pararlo? Es decir, ¿qué poder tiene lo que hagamos aquí nosotros en nuestro pequeño territorio para mitigar ese impacto? Justamente eso. Nosotros, la República del Paraguay, el 1 de octubre, presentó sus contribuciones nacionales determinadas en el marco de la Convención de Cambio Climático, a fin de proponerse, mediante el cual se propone metas la República del Paraguay en sus acciones de mitigación. Nosotros nos propusimos reducir nuestras emisiones en un 20%, 10% de manera incondicional, es decir, 10% de reducción de emisiones en cualquier sector, eso se está estudiando recién, y otro 10% de forma condicionada a que nosotros recibamos apoyo, financiamiento o por medio de acceso a tecnología, creación de capacidades. Por tanto, esta acción que realiza la República del Paraguay a fin de hacer frente a los efectos del cambio climático y que va a ser discutido ahora en la próxima conferencia de las partes número 21, en el que todas las partes, hay un gran porcentaje de todos los países presentaron sus acciones climáticas. Con las acciones que se presentan hasta el momento constituyen un 82% de las emisiones globales totales. Por tanto, falta aún todavía establecerse metas más ambiciosas y más aún, como usted acaba de mencionar, estos países que más emiten. Ahora, usted dijo uno de los factores. ¿Cuál sería el otro, el segundo? Reducción de las emisiones, dijo, reducción 20%. Sí, las INDCs es una herramienta de reducción de emisiones. Y nosotros dentro de nuestras INDCs nos establecemos como meta reducir emisiones y aparte adaptarnos al cambio climático. ¿INC dijo cómo es? INDC. INDC, Sí. ¿es una sigla que significa eso? En inglés, contribuciones nacionales determinadas. Ajá, ya. Hay una cosa que yo no me puedo explicar respecto a nuestra política hacia afuera. La política hacia adentro sí sabemos todas las cosas que hemos hecho mal y las que tenemos que... Pero, por ejemplo, el Paraguay produce el 100% de la energía eléctrica que consume con efectos no contaminantes, es decir, hidroeléctrica, emisión de gas cero, y además es sustentable y renovable, ¿verdad? Sí. ¿Por qué Paraguay no ha hecho valer o no hace valer el hecho de que produce toda su energía eléctrica no contaminando, no emitiendo gases? Pero no responda, abogada, volvemos enseguida con este tema, ¿sí? Okay, Estamos gracias. Con la abogada Ethel Estigarribia, ella es de la SEAM, de la Oficina Nacional de Cambio Climático, hablando de este tema, y esperamos poder contribuir a entenderlo bien, porque es muy complicado el tema. Volvemos enseguida. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. De vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía. Nosotros aquí en los estudios con la abogada Ethel Estigarribia, directora de la Oficina Nacional de Cambio Climático de la SEAM. Yo le había dejado pendiente una pregunta. ¿Por qué Paraguay, no sé si lo hace o no lo hace, por favor le pido que nos explique, cómo hace valer Paraguay el hecho de que, al revés de muchos otros países que tienen una matriz energética tremendamente complicada, toda la energía eléctrica que producen, la producen con carbón, petróleo, gas, etcétera, quemando eso, nosotros lo hacemos con agua, sin contaminar nada. ¿Qué bono tiene eso? ¿Qué valor tiene eso en el mercado internacional del cambio climático? Sí, justamente en nuestras contribuciones nacionales determinadas, eso hicimos especial hincapié a esas acciones positivas que hace la República del Paraguay. No solo en producción de energía limpia, sí, es especialmente importante eso, ¿no? Más del 90% de nuestra energía eléctrica que nosotros utilizamos en nuestro país proviene de hidroeléctrica. Somos uno de los mayores exportadores de energía limpia, uno de los mayores productores per cápita de energía limpia.
Por tanto, eso hicimos relevancia de eso en nuestras contribuciones nacionales. Asimismo, hay que considerar las siembras directas, siembra directa que nosotros utilizamos como medio de como práctica en nuestro sistema agrícola. También a ello podemos agregar, hoy día se están fomentando las iniciativas para reforestación a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El Banco Nacional de Fomento también está incentivando por medio de créditos blandos la subvención de prácticas de reforestación. A ello podemos agregar también, como le digo, nuestra matriz energética es especialmente importante, y eso es tomado muy en cuenta dentro de nuestras contribuciones nacionales. Sin embargo, seguimos teniendo un gran componente de quema de biomasa, ¿verdad?, dentro de la matriz interna de energía, ¿no? Lo que me sorprendió investigando eso, leyendo sobre eso, es que la biomasa se sigue utilizando prácticamente en todo el mundo. No es que es un sinónimo de subdesarrollo. Claro. Sigue siendo una fuente importante de energía en diversas proporciones, pero todavía se sigue usando en Europa, en Estados Unidos, en todas partes. Sí, y justamente eso, el Ministerio de Obras Públicas hoy, a través de un decreto, está fomentando actividades de reforestación para que a partir de madera certificada se utilice como sistema energético esa madera certificada, y disminuyamos la presión sobre nuestros bosques nativos. Sí. Así mismo. O sea que la parte de bosques implantados, reforestación o como quiera llamarse, va teniendo un papel cada vez más importante. Más protagónico. Quiere decir que no vamos a dejar de usar leña, carbón o lo que fuere, siempre y cuando venga de esas fuentes. Claro, así mismo, señor. ¿Qué recursos en este momento para llevar adelante un plan de esta naturaleza? Primero me gustó mucho una frase que leí en la parte del plan que dice fortalecer las capacidades institucionales. Sí. El hecho de que nosotros tenemos mucha legislación, pero poca capacidad para ejercerla y sobre todo ejercer la vigilancia, ¿verdad? ¿A eso se refiere con esta parte? Sí, así mismo, señor Cristian. Nosotros tenemos buena legislación en materia ambiental. En materia de cambio climático cada vez nos vamos reforzando más. El Plan Nacional de Desarrollo al 2030 le presta especial importancia al cambio climático. Establece acciones específicas tanto de reducción de emisiones como también acciones de adaptación. Asimismo, contamos, como dijimos al principio, con una política nacional de cambio climático, estrategias tanto de mitigación y adaptación, y hoy tenemos que llevarlo a la práctica, esas acciones establecidas en esos marcos estratégicos, para lo cual efectivamente necesitamos de recursos, necesitamos de capacidades fortalecidas, de fortalecimiento institucional, y eso, en eso estamos abocados hoy desde la Secretaría del Ambiente y desde la Comisión Nacional de Cambio Climático, que es importante mencionar. La Comisión Nacional de Cambio Climático es un órgano que resuelve la política nacional de cambio climático. Está conformado por 23 instituciones, son estas públicas, privadas, representantes de organizaciones civiles. Por tanto, el objetivo es darle la transversalidad al cambio climático, que es lo que realmente nos va a llevar a que las acciones sean implementadas. Cuando usted dice transversalidad, es que prácticamente toda la acción humana, cual sea cual fuere, tiene un impacto directo sobre el tema climático y demás. Claro, definitivamente. Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de desarrollo, porque hablamos de transporte, hablamos de energía, hablamos de desarrollo económico en sí, de sistemas de producción. Cambio climático no es únicamente una alteración ya sea en la temperatura o en nuestras precipitaciones. No solo una alteración a ese sistema climático, sino que esa alteración, y más aún en nuestro país, Paraguay, un país productor, puede afectar nuestro desarrollo económico, más aún considerando que el 60% de manera directa o indirecta proviene del sector agrario, nuestro Producto Interno Bruto. Sí, Por tanto...
Por ejemplo, cuando se decide que el Metrobús sea eléctrico y no a gasoil, ¿se está adoptando una política dentro de este programa o fue nada más que una idea de alguien suelta por ahí? Justamente eso, señor Cristian. Todas las acciones que se están realizando hoy, si bien es cierto, no se realizan aún dentro de esas estrategias y esas políticas, son iniciativas que hacen a la reducción de nuestras emisiones o acciones de adaptación, pero aún no están insertadas dentro de esos planes, dentro de esas políticas, y ahora con nuestra construcción de contribuciones nacionales determinadas, con nuestras políticas y estrategias que estamos construyendo, queremos introducir todas esas buenas acciones dentro de nuestras políticas. Estamos con la abogada Ethel Estigarribia de la SEAM en la parte que corresponde a la Oficina Nacional de Cambio Climático. Volvemos en muy pocos minutos, no se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV. Muchas gracias por continuar en nuestra compañía. Nosotros en la grata compañía de la abogada Ethel Estigarribia de la Oficina Nacional de Cambio Climático. Ya nos habló de los bonos, ya nos habló de las políticas, de la transversalidad de todas las acciones y del Plan Nacional de Cambio Climático, que incluye una cantidad de iniciativas. Ahora, ¿cómo se financia todo eso? ¿Hay cooperación? ¿Hay recursos nacionales? Ese capítulo, ¿cómo lo está abordando? Bueno, las políticas nacionales de cambio climático, estrategia, fueron realizadas en el marco de las comunicaciones nacionales. Hoy estamos realizando nuestra tercera comunicación nacional, y en el marco de esa tercera comunicación nacional se realizó la construcción de esa estrategia nacional de adaptación. Asimismo, esas acciones que transversaliza voy a volver a repetir, nuestras acciones de cambio climático los realizamos en base a cooperaciones internacionales, pero hoy también el Estado, por medio de sus presupuestos, está realizando inversiones a que estas acciones bajen a tierra realmente y puedan realizarse en nuestro país y puedan surtir sus efectos, esos objetivos específicos establecidos en esos marcos estratégicos. En el tema de la investigación, que es un capítulo que en nuestro país está atado así como quien dice con alfileres, es decir, invertimos demasiado poco dinero o deberíamos invertir mucho más en investigación y desarrollo. En la parte de cambio climático, ¿qué aporte está recibiendo de la universidad, de la investigación? Sí, ahí es un punto débil de nuestro país, un punto débil la investigación. El CONACYT está haciendo muy buen trabajo, está realizando investigaciones que puedan servirnos a través de escenarios. También la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, la Universidad Nacional de Asunción, pero sí necesitamos más apoyo y mayor coordinación entre la Oficina Nacional de Cambio Climático y estas instituciones, a fin de que estos puedan ser presentados también, estos proyectos de investigación, ante los fondos de cooperación internacional como el Fondo Verde, el Fondo de Adaptación, y que el país pueda tener sus beneficios con estos proyectos realizados por nuestra gente. Si usted tuviera que darle, no sé si el término es calificación o ubicarnos como país dentro de la región, especialmente la región, para no irnos demasiado lejos, en la observación de todos estos principios que hacen a la mitigación de los efectos del cambio climático, ¿en dónde estaríamos nosotros todavía? ¿Qué nos faltaría avanzar? Más que nada en acciones. Tenemos ya los marcos, los delineamientos, y hoy únicamente necesitamos justamente esos financiamientos, de información. La información es clave en estos procesos de implementación de acciones de cambio climático, y una vez que tengamos esos soportes que necesitamos, capacidades fortalecidas, financiamiento, yo creo que vamos a tener nuestros buenos resultados, especialmente en acciones de adaptación, que es lo que necesitamos
realizar en nuestro país. Nuestra vocación como país y como producción es ir hacia la profundización del modelo agrícola, ganadero e industrial, ¿verdad? Sí, así. Todavía no hemos entrado en la etapa postindustrial, en la etapa de las TICs y demás cosas, ¿verdad? Sí. ¿Qué correcciones hay que hacer al modelo para que entremos a cumplir por lo menos parte de estos condicionantes? Bueno, la República del Paraguay, como Estado parte de la Convención de Cambio Climático, hoy tiene la única responsabilidad de realizar sus comunicaciones nacionales a través de sus inventarios nacionales de gases de efecto invernadero en sectores como el industrial, de residuos, energía, agricultura y cambio de uso de la tierra. Esas son nuestras obligaciones que hoy tenemos que cumplir. Y yo creo que Paraguay está haciendo va por buen camino con sus prácticas conservacionistas en el sector agropecuario. Únicamente ahí en ese sector debemos fortalecer acciones a través de una adecuada gestión de riesgo, gestión y reducción de riesgo. También en el sector energético también Paraguay hace un excelente papel. Por tanto, más que nada, lo que tenemos que hacer ver nosotros como país son esas, las buenas acciones que estamos realizando, y es lo que pretendemos llevar ahora a la COP número 21, llevar nuestras buenas acciones como país y poder acceder a la posibilidad de financiamiento para que los puntos débiles, como el acceso a tecnología que puedan favorecer a nuestro país, puedan ser reforzados. Lo que se conoce como créditos de carbono o bonos de carbono, no sé exactamente cómo se los llama, sí. ¿Están siendo utilizados en el Paraguay o todavía no hemos encajado dentro del modelo? Bueno, en nuestro país ahora se están realizando todos los pasos necesarios para establecer el mecanismo de reducción de emisiones por efecto de la deforestación y degradación. Se está trabajando en una estrategia, en un sistema de salvaguardas. No quiero adentrarme mucho en el tema porque tienen sus especialistas y por temor a equivocarme, pero nuestro país está trabajando en establecer un mecanismo de reducción y ahí estaría entrando a trabajar en el mercado del carbono, también a través de los servicios ambientales. También estamos trabajando muy bien. Si bien es cierto, los certificados únicamente se realizan entre comprador y vendedor, hay varios puntos que deben ser reforzados en nuestra legislación para que ella pueda ser aplicada y pueda ser, vamos a decir, ofrecida al mercado internacional, pero se está trabajando bien. Me explicaba el director de la Reserva de Embaracayú y la Fundación Moisés Bertoni, sí, cómo funciona eso. Ellos están ahora trabajando sobre la idea de rodear, digamos, a la Reserva de Embaracayú y ligarla con islas de vegetación que han quedado aisladas por el tema del cambio de uso de la tierra, que decía usted, ¿verdad?, de la deforestación con fines agrícolas. Y de utilizar esos créditos del carbono, que entiendo que fue la primera institución que lo hizo hace unos cuantos años, sí, y asumió el compromiso de mantener esa reserva en ese estado, ¿verdad? Sí. Para hacer todo eso, para poder completar y para poder realizar estas operaciones, se necesita tener una especialización, se necesitan técnicos. ¿Cómo está el plan en términos de personal especializado? Bueno, es cierto, es una buena iniciativa la que usted comentó, señor Cristian, una iniciativa a seguir. En nuestro país, como estaba diciendo, los mecanismos que se están realizando para aplicar efectivamente o para introducirnos dentro del mercado del carbono, aún vamos a decir, estamos recién realizando y delineando nuestras políticas. Por tanto, yo creo que a nivel institucional y a nivel Estado estamos realizando las tareas y pretendemos llegar también a buenas iniciativas como las que usted mencionó. Muy bien, abogada, le agradezco mucho su presencia en el programa. Nos ha aproximado este tema. La cita creo que es en noviembre, fines de noviembre en París, ¿verdad? Sí, el 30 de noviembre al 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Allí estará Paraguay representado. ¿Va a estar usted allí? Sí, señor. La envidio, va a estar en París. A pesar de estar medio peligrosa
París últimamente. Gracias por venir. Por muy favor, amable. a usted, Nosotros señor Cristian. ponemos punto final al programa. Gracias por asistir al mismo y lo invitamos a la próxima edición. Muchísimas gracias. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.